¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, a Santiago, José Gerardo y a todas y todos los y las oyentes. La verdad que muy agradecido, es un gusto en este segundo aniversario de la partida del maestro Enrique Dussel poder compartir brevemente unas ideas sobre su pensamiento, su coherencia política a lo largo de su vida. Eh, es para mí un gustazo poder hacerlo y en esta radio, Radio Rebelde. Y bueno, nunca más adecuado, ¿no? Pensar esto en las condiciones que está viviendo América Latina, la agresión imperialista, la disputa de proyectos neocoloniales y de proyectos que buscan márgenes de autonomía para nuestros pueblos en distintos cronotopos, cuadrantes de nuestra América, porque justamente Dussel hace parte de una generación que inicia un proceso de pensamiento que se llamó filosofía de la liberación. Dussel es sin duda el referente más destacado de todo un grupo de pensadores que, digamos, no es el primero que piensa la filosofía críticamente en términos de la necesidad de descolonización, de la necesidad de integración latinoamericana. No es el primero que lo piensa, pero sí es el primero que le pone ese nombre específico, filosofía de la liberación. Me refiero a Enrique Dussel, al filósofo, teólogo, el padre Juan Carlos Escanone, a bueno, Mario Carlos Casalla, que sigue trabajando, compañero que sigue trabajando entre nosotros, eh, a Horacio Cheruti Gulbert, a Osvaldo Ardiles, a muchos, a Alicia Podetti, eh, muchos y muchas filósofos y filósofas que estaban en ese núcleo inicial y que construían una filosofía a la luz de lo que era en esa época un paradigma de pensamiento político y social vinculado al problema de la liberación, ¿no? Que estaba vinculado con la teoría de la dependencia latinoamericana, que estaba vinculado con la pedagogía del oprimido, la pedagogía y la educación popular con contenido crítico, emancipador, liberador, que estaba vinculado con la sociología que se practicaba en esa época sobre los conflictos sociales, y las relaciones de explotación, de opresión y de dominación. Entonces, en ese contexto, en el segundo Congreso Nacional de Filosofía que se realiza en Córdoba, digamos, sería el que le sigue al famoso primer Congreso de Filosofía que se hizo durante el primer periodo eh, 1949. peronista, digamos, en el gobierno. En el segundo Congreso Nacional de Filosofía se hace un simposio sobre América Latina, se consigue con mucha dificultad incluir ese tema en la agenda y ahí aparece este grupo donde el destaque sin duda viene por parte de Enrique Dussel. Enrique Dussel, no tanto en ese momento, pero sobre todo por la continuidad y por la coherencia que va a tener su obra y su tosudez en reivindicar la idea de la filosofía de la liberación, cuando, digamos, el exilio y las condiciones de la transición democrática en Argentina, ¿no? Que privilegiaron más las cuestiones que tenían que ver con el procedimentalismo, con el formalismo democrático, después de toda la violencia estatal, del terrorismo de Estado de la década anterior, generaron entonces un cierto olvido de lo que era la filosofía de la liberación en Argentina. Sin embargo, Dussel, desde su exilio mexicano, fue el vector de una recuperación de todo ese pensamiento y de su ampliación. Dussel empieza pensando eh,
desde los oprimidos, los excluidos, los que no tienen voz, todas aquellas alteridades, toma esta categoría de la filosofía de un ruso, lituano, francés, pero sobre todo judío, que sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, Emanuel Levinas, y le saca las connotaciones demasiado abstractas y lo concreta en la corporalidad, la situación, la cara de los pobres y de los explotados latinoamericanos. Las alteridades son las mujeres pobres, coloridas, sexuadas, los trabajadores y trabajadoras empobrecidos y explotados, los excluidos y las excluidas de la economía formal, nuestros pueblos originarios y campesinos. Vamos, esas son las figuras de alteridad a las cuales se dirige el pensamiento de la filosofía de la liberación. Y eso tiene que ver también con un proyecto que busca no perder de vista, ya en una época donde se venían ciencias sociales, la pérdida de visión de la totalidad, y esto se va a acentuar, ¿no? En los años 80 y 90, se va a perder el sentido crítico de cuáles son las características de desigualdad, de opresión y de dominación que tienen las sociedades y especialmente en América Latina. Eso se va a acentuar con los procesos de hegemonía, digamos, del liberalismo económico, del neoliberalismo, los procesos de globalización económico-financiera y globalismo ideológico. eh, y en América Latina, especialmente con eso, y las dictaduras y el disciplinamiento social, el terrorismo de Estado, las dictaduras militares, el endeudamiento, los procesos neoliberales, las ciencias sociales van a perder un sentido de totalidad. Por el contrario, la filosofía de la liberación siempre va a oponer todas estas figuras de alteridades explotadas, oprimidas, excluidas, a la injusticia de la totalidad. Nunca va a perder el sentido de la crítica a la totalidad injusta, que es capitalista, que es colonial, que es patriarcal, que es culturalmente racista. Es decir, todas esas dimensiones de la opresión van a estar siempre presentes en la construcción de propuestas. Todo este desarrollo lo va a llevar a Dussel a tener que dialogar con otros marcos filosóficos ya desde su exilio mexicano. Dussel venía desde una formación fenomenológica, existencialista, crítica, pero cuando se tiene que exiliar en México, el horizonte, el marco de discusión en México es el marxismo y entonces tiene que dialogar con las teorías marxistas y hace todo un estudio que nadie había hecho hasta ese momento, es decir, se va a los archivos de todos los escritos inéditos de Marx en Europa Oriental y en Ámsterdam, en Alemania, en lo que era en esa época la República Democrática Alemana, y en Ámsterdam, y empieza a trabajar sobre los borradores que el propio Marx, sobre las 4 redacciones del Capital, sobre los Grundrisse, pero también sobre las escrituras de Marx de los Grundrisses, y hace una lectura sistemática de Marx durante 10 años y construye un Marx mucho más adecuado para pensar los problemas y situaciones latinoamericanas, la continuidad de la dependencia estructural, cultural y económica de América Latina. Pero en esa época viene también el giro lingüístico de las ciencias sociales, las filosofías de la comunicación, del lenguaje. Pensemos que a fines del siglo pasado aparecían los mandarines de la socialdemocracia europea, cuando Europa era el modelo de la integración, se proponía una Europa de la ciudadanía, era el lugar de irradiación de la democracia y el pensamiento emancipatorio. Aparecían filósofos como Habermas o Apple diciendo que se había terminado la sociedad del trabajo y que empezaba la sociedad de la comunicación. Y hablaban de una comunicación democrática, sin distorsiones, sin asimetrías, lo cual, tanto en la trayectoria europea en la cual ellos participaban,
que hoy nos muestra el triste espectáculo de una Europa dependiente de los Estados Unidos y totalmente asociada, dependiente de la estrategia imperialista de la OTAN, con una grave crisis de legitimidad de sus procesos democráticos que favorece la emergencia de la extrema derecha y el fascismo social. Cómo la propia realidad de las redes sociales y el oligopolio de las tecnologías de la información y la comunicación que tienen un puñado de corporaciones y sus super mega millonarios que inciden en la percepción que tenemos de los problemas sociales, en la subjetividad. Todos estos problemas que tenemos desmintieron totalmente aquella moda de las filosofías del lenguaje y le dieron la razón a las críticas que Enrique Dussel hacía en ese momento a ese tipo de planteamientos. Dussel además lo hacía respetuosamente, dialogando desde América Latina, porque en América Latina había un monólogo de la recepción pasiva de toda la filosofía y el desarrollo de las ciencias sociales de América del Norte, de los Estados Unidos y de Europa Occidental. Dussel justamente lo que decía es que para que haya diálogo tiene que haber distintas perspectivas, distintas miradas, y respetuosamente complementaba, criticaba, completaba desde los problemas latinoamericanos, desde las comunidades reales de comunicación, como decía uno de sus discípulos, el filósofo boliviano fallecido hace poco, Juan Bautista Segalés, la comunidad real de comunicación de los pueblos originarios y campesinos latinoamericanos, de los trabajadores, de los desempleados, de las mujeres y hombres empobrecidos, tienen otro tipo de problemas que tienen que anclar la discusión democrática formalista en los problemas materiales, porque pueblo soberano es el pueblo que come, es el pueblo que se educa, es el pueblo que tiene vivienda, es el pueblo que accede a la educación, es el pueblo que accede a la salud, es decir, que tiene las condiciones materiales para poder ejercer su soberanía en condiciones de justicia social. Dussel trabajó todo esto y maduró su visión en su gran obra, La ética de la liberación en la edad de la exclusión y la globalización, de 1998, pero que después empieza a aplicar a otros campos, al campo de la económica, donde retoma todos esos estudios de la dependencia y de un Marx latinoamericano que había hecho durante el seminario de toda la década de los 80, y a la política. Ahí construye lo que para nosotros me parece va a ser sumamente actual e interesante, que es los tres tomos de su política de la liberación. La política de la liberación de Dussel es un gran esfuerzo para que su filosofía sea una filosofía práctica, que tenga aplicación en el campo de relaciones relevante para la vida cotidiana de todos y todas los que sufrimos esta realidad que es la política. Y en la política de la liberación, justamente Dussel va a partir de esta idea de que es una idea normativa, es una idea prescriptiva, es una idea crítica y que es muchas veces contrafáctica con lo que sufrimos, con las realidades contrarias a las realidades que sufrimos en América Latina y el Caribe, que es el pueblo el que tiene que generar las instituciones a partir de las cuales convivimos, que es el pueblo el que tiene que fijar los contenidos de una política democrática y que el pueblo lo hace en la medida en que puede vivir, en que puede vivir en condiciones que sean adjetivadas de dignidad. Por eso, pueblo soberano es el pueblo que tiene poder. Poder entendido como poder comer, como poder educarse, como poder tener una vivienda digna, como poder determinar las condiciones de trabajo, como poder determinar las condiciones de relación con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Es decir, es un pueblo que se autodetermina. Los pueblos latinoamericanos todavía en la política de la liberación de Dussel como crítica de la realidad están en un proceso de autodeterminarse. En un proceso de autodeterminarse. Si nosotros recordamos que nuestro propio bloque de constitucionalidad establece
que los pactos de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas tienen jerarquía constitucional y que esos pactos, en su artículo primero, establecen el derecho de autodeterminación de los pueblos, que hoy está gravemente afectado por las distintas ofensivas. Soft power, tipo generación de regímenes asociados dependientes, virreinales, tributarios de las políticas económicas e imperiales de los Estados Unidos en el continente, o a través de la agresión imperialista, como lo estamos viendo contra la República Bolivariana de Venezuela, o lo estamos viendo contra Colombia, y probablemente esto vaya en ascenso. Esos pactos dicen que los pueblos fijan libremente su condición política, que establecen qué entienden por desarrollo económico, social y cultural, que no pueden ser privados de sus medios de subsistencia ni de sus bienes naturales. Ese artículo que los abogados internacionalistas interpretan como si fuera una cosa histórica que obedecía a los procesos de descolonización formal afroasiáticos de los años 60, 70 del siglo pasado, es un artículo que está válido, vigente y es de rigurosa actualidad frente a las condiciones de neocolonialismo que estamos viviendo. Entonces, la política de la liberación de Dussel, muy resumidamente, vendría a ponernos esa exigencia de ser pueblos que nos autodeterminamos democráticamente, porque la democracia tiene una base sociomaterial que permite la vida digna de los pueblos. Bueno, eso más o menos sería como un resumen muy sintético de la actualidad y de por qué Dussel se ha transformado en un referente, no solamente para las personas que están en el campo de la filosofía, en educación, en reflexión, en trabajo, sino se ha transformado en un referente para un pensamiento social y político crítico en América Latina y el Caribe. Te pido, Alejandro, estuvo muy fundada y clara tu explicación. Te pido que reiteres obras fundamentales y si sabes la editorial mejor, así tienen una información plena de las obras de Dussel, las una o dos principales. Bueno, yo creo que la obra más conocida, la que empezó siendo más conocida, es La filosofía de la liberación, de 1977. Esa está editada en muchísimas ediciones y muchísimas traducciones a distintos idiomas tiene, por el Fondo de Cultura Económica en América Latina, La filosofía de la liberación. Esta es una obra que él, es la primera obra que escribe en el exilio. Él se tiene que ir porque le ponen una bomba, lo que sería el equivalente de la AAA en la zona de Cuyo, le pone una bomba en la casa y se tiene que exiliar con la familia y se va sin llevarse la biblioteca. Entonces la escribe de memoria prácticamente de la filosofía de la liberación y es su obra que fue la primera más conocida. Después, una segunda obra de maduración, que ya viene con sus diálogos, o sea, su relectura de Marx desde América Latina y sus críticas y diálogos con la filosofía del lenguaje. Es la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Esa está editada por Trota, pero se consigue, todos estos libros se consiguen en una página, Enrique Dussel, lo buscan, libros de Enrique Dussel, y se pueden descargar gratuitamente. Después tiene una obra que sintetiza un poco lo que son los dos primeros tomos de su política de la liberación, que son 20 tesis de política, que es una obra que explícitamente él está editada por Siglo XXI de México, 20 tesis de política. Hay una edición argentina de editorial Las 40, que se consigue más fácil aquí, pero que cambió el título nomás, se llama Para una política de liberación, pero es el mismo contenido desarrollado en las 20 tesis. Ese se consigue más fácil en Argentina. Últimamente hay todavía toda una serie de obras inéditas en una colección que está editando
su discípula y filósofa Katia Colmenares, que empezó a editar las obras inéditas por Editorial Acal, y esa última obra hacia una teoría de la modernidad-colonialidad. Es la obra inédita de Dussel, donde el último Dussel revisa algunas cuestiones de su itinerario teórico, dialogando sobre todo con la sociología de la descolonización, con el giro descolonizador, por ejemplo, encarnado en autores como Ramón Grosfogel, y también donde toma muchas de las sugerencias que le hacen sus discípulos, como la propia Katia Colmenares o Rafael Bautista Segalés. Te Y, cuento sí. que aquí te Colmenares en otro programa no en este, la entrevisté hace poco y estaba queriendo entrevistarla de vuelta, pero estaba ocupadísima y me resulta difícil, pero seguir insistiendo. Bueno, ahora la próxima vez que convoquemos, te vamos a convocar para que nos hables de tus obras y las que estés trabajando últimamente antes de su edición. Bueno, con mucho gusto. Yo en realidad estoy tratando de aprender de todo lo que pasa, voy un poco a la retaguardia de las cosas, acompañando las luchas, ¿no? Y tratando de aprender de eso, pero con mucho gusto. Para mí es un gustazo y muy, muy agradecido de poder estar acá con ustedes.